por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Amados hermanos y amigos, que la gracia del Dios Todopoderoso sea derramado en ustedes en esta mañana. Una vez más me gozo por compartir con ustedes hoy una reflexión y tenerlos llegar a sus casas, poder de entrar a sus casas, poder de entrar a su familia con una palabra de reflexión, con una palabra de salvación. E igual, damos gracias al Dios Todopoderoso por sus vidas, damos gracias a Dios por su finanza, damos gracias a Dios por su mesa, por su economía, por su salud, por todo lo que está pasando. Damos gracias al Señor por permitirnos. Pero antes de empezar, mis amados hermanos y amigos, yo quiero que juntos hagamos una breve oración, donde digamos: Señor, te damos gracias por permitirnos este día más de vida en esta tierra. Gracias porque nos permitiste levantarnos de nuestra cama. Gracias porque podemos mover cada órgano de nuestro cuerpo. Gracias porque podemos escuchar, ver, oír, hablar, respirar, Señor Jesucristo. Gracias por nuestras coyunturas. Gracias por cada órgano interno y externo de nuestro cuerpo, Señor Jesucristo. Muchas gracias por lo que tú estás haciendo y vas a hacer. Gracias, Señor, y aún lo que has hecho. Por eso en esta hora aprovechamos para darte gracias. De igual manera, amados hermanos y amigos, vamos entonces a compartir hoy una reflexión que se ha titulado, el tema es llamado a una vida santa. Llamado a una vida santa. Y para hablar de este tema, hoy vamos al libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Usted, después que terminemos, si gusta puede leerlo de una vez. Ahí abre su Biblia. En el Nuevo Testamento encontramos allí el libro de Pedro. Entonces claramente Pedro nos dice ahí, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y el versículo 1 claramente nos dice allí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os ha traído cuando Jesucristo se ha manifestado como hijo de obediente, como hijo de obediencia. Entonces claramente allí la palabra nos está hablando. Sí, sobre esa santidad. Dios, conforme a su palabra, nos manda a vivir una vida en santidad, porque sin la cual nadie lo verá. Ni aún yo que te estoy hablando en esa mañana podré hacerlo. Nadie, ningún ser humano lo podrá hacer si no hay una vida
si no vivimos una vida en santidad, santidad de oído, de hablada, de mirada, de todo aspecto que pueda ser parte de tu vida, debes de vivir una vida en santidad. No es fácil. Sé, comprendo y entiendo que no es fácil, ni tampoco lo será. Tampoco lo será si tú quieres vivir una vida de santidad con tu propio esfuerzo. Para vivir una vida en santidad, solo lo podemos lograr si nos acercamos a un Dios vivo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierto que cuando tú y yo nos cogemos de la mano de Dios, del Dios Todopoderoso, lo podemos lograr. Aunque para usted y para mí es imposible. Yo lo entiendo y lo comprendo, que tú dirás, pero no, pero ¿qué él habla él? ¿Cómo habla de santidad? Si la palabra dice que en el cielo no hay nadie santo. Pero claramente estamos compartiendo hoy que usted y yo somos llamados a vivir una vida en santidad. Pero esto lo logramos cuando nos acercamos al Dios Todopoderoso. El Dios que es Dios de lo imposible. Porque como para ti y para mí es imposible, pero para Él todo es posible. Nuestra vida no será igual. Si nos cogemos de la mano de Él, usted y yo podemos unánime juntos poder vivir una vida en santidad. Amén. Entonces, claramente es inminente lo que dice la palabra. Es el retorno de Cristo. Es el retorno de usted y yo. Debemos de motivarnos a vivir para el Señor. Para Él. Significa tener una mente dispuesta. Ceñid los lomos en vuestro entendimiento. Tener que haya una disciplina. Sé sobrio, constante, transparente, esperar por completo en Él. ¿Está usted dispuesto a vivir esa vida en santidad? ¿Está usted dispuesto? No me lo responda a mí, respóndoselo a usted mismo que me estás escuchando, que me estás viendo. ¿Quieres vivir una vida en santidad? Una vida en santidad para con Dios, para con todos aquellos que te rodean, tus compañeras, tu compañero, tus hijos, para agradar al Rey y Señor de señores. Hebreos 12:14 claramente nos está diciendo allí. Claramente nos habla la palabra de Dios. Y ven que allí, que era para ellos un ritual estar limpio. Los preparaban para la adoración. Sabían que deberían de vivir una vida en santidad y cada día querían hacerlo. Pero claramente entendemos que para usted y para mí no es fácil. Pero si queremos agradar a Dios, tenemos que vivir una vida en santidad. Claramente, como lo dice Hebreos 12:14, ahí usted lo está leyendo. Debemos de obedecer, de renunciar al pecado, de renunciar a lo que no agrada a Dios. Salmos 24:3-4. Vivir en santidad amoriza como vivir en paz. Es como vivir en paz, vivir en tranquilidad, en reposo. Que haya en tu vida una sanidad, una tranquilidad. Eso es vivir una vida en santidad. Buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas que agradan a Dios. Significa luchar por ponernos a la práctica, por poner prioridades celestiales en la práctica, para poner en práctica la palabra. Eso es vivir en santidad. ¿Qué dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8? Que busquemos las cosas de arriba, que busquemos las cosas, ponerlas en prioridad, las cosas celestiales, colocarlas en práctica a diaria. Eso significa pelear por esa eternidad, no por algo temporal, sino por algo permanente. Ahora, no es suficiente
escuchar o leer la palabra de Dios. No, incluso conocerla bien. Debemos también ponerla en práctica. Más que escucharla, más que conocerla, tú y yo debemos que colocarla en práctica. Y eso nos va a ayudar a vivir una vida en santidad. Qué fácil es escuchar un sermón. Qué fácil es escuchar a un predicador. Pero de igual manera, tú te puedes olvidar de lo que dijo el predicador. Te olvida. Fácil. Fácil te vas a olvidar. Y exponer la palabra de Dios no es suficiente. Ella nos debe conducir, la palabra de Dios te debe conducir a la obediencia. La palabra de Dios nos debe de conducir a la obediencia. ¿Sabía usted que la santidad produce frutos? Que la santidad produce sanidad, que la santidad produce bendición y vida eterna. Pero eso lo logramos, eso lo conseguimos cuando vivimos en santidad. Eso produce la santidad. Eso lo produce, ¿sí? La vida eterna, bendición. Cuando tú vives una vida en santidad, estás viviendo una vida en obediencia. Más que obedecer al hombre, más que obedecer a tu pareja, más que obedecer a tus jefes, estás obedeciendo a un Dios todopoderoso, a un Dios que te ama, a un Dios que lo da todo por ti y lo da todo por mí. Vivir en santidad abre puertas. Vivir en santidad trae restauración familiar. Vivir en santidad trae mejoría en tu economía. Eso es cuando tú y yo vivimos en santidad. Eso es la santidad. Eso trae lo que trae la santidad. Esto no son resultados de una voluntad que debe ser agradable al hombre. No. Debe ser una voluntad que debe ser agradable a Cristo Jesús. Nadie te puede obligar a que tú seas santo. Nadie te puede obligar. Pero el Espíritu Santo te va a redarguir, a convencer a hacerlo, si tú se lo permites. Pero debe que haber una disposición tuya, si tú realmente quieres hacerlo. Él lo puede hacer, te puede ayudar, que tú vivas en santidad. De allí te toca a ti tomar la decisión de hacerlo, de lograrlo, si realmente quiere vivir en santidad. Pero te toca a ti, ¿sí? La decisión de lograr la santificación por voluntad propia. Esto es de voluntad propia, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos libres. Para que usted y yo fuéramos libres. Para que gozáramos, para que hiciéramos conforme, ¿sí? Yo quiero allí hablarte algo en el libro de Colosenses, capítulo 3. La palabra claramente allí te dice dejad, dejad. Dejad es un producto de nuestra santificación y tiene que ver con nuestra voluntad. Tiene que dejar tantas cosas: ira, enojo, contienda, pleitos, celos. Eso dice dejad, pero es por voluntad propia, no que tú tienes que ser obligado. Nadie tiene una mayor carga de la que tú puedes soportar. No, Dios no te va a dar. No te va a dar es una mayor carga, no, de la que podamos resistir. Es decir, que debe dejar por tu propia voluntad que Dios te ayude a vivir una vida en santidad, pero tiene que ser bajo tu propia voluntad. No la voluntad que el hombre quiera llevarte. Aquello que te estorba y no te deja alcanzar la santidad, tú tienes que empezar a cortar lo que estorba en tu vida. Tú quieres vivir una vida de santidad. Ah, la carne es débil. Espiritualmente tú lo quieres hacer, pero la carne no quiere que tú lo hagas. Emele, que es en griego, la carne, no va a estar de acuerdo a que tú vivas una vida en santidad. Si me hago entender en esta mañana, yo no sé si tú me estás entendiendo, pero no es como vuelvo siempre te digo, no es en era de confundirte. La santidad es cuando tú y yo tenemos que dejar cosas que no agradan a Dios, que a usted y a mí nos parecen bien.
pero a Dios no. Claramente la palabra de Dios nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué te gusta a ti que a Dios no le gusta o que no le agrada? Es eso lo que tenemos que cortar para alcanzar una santidad. Es allí. Claramente vemos que en Génesis, capítulo 3, versículo 3, claramente nos está hablando. Dios nos ha llamado a ser libre, pero en esa libertad hay un límite donde usted y yo no podemos salir del parámetro de Dios, de lo que Dios ha formado, ha creado. No, lo contrario, no podemos salirnos. Porque si nos pasamos o si nos salimos de esa libertad a hacer cosas que no agradan a Dios, entonces tu libertad, mi libertad, ya sería una libertinaje. Porque estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Queremos usar la libertad para libertinaje. Y en su facto se condiciona, una libertad está diseñado para que no me salga del plan de Dios. Dios nos dio la libertad, Dios nos hizo libre, pero no podemos usar esa libertad para llevar, para llevarla o aplicar el libertinaje, sino que cada día tener una vida en santidad, una vida en respeto. ¿Respeto a quién? A Dios. Respeto a Cristo Jesús. Respeto a mi pareja. Respeto a mis hijos. Respeto a mi jefe. Entonces, claramente esto me va a ayudar a vivir una vida en santidad. Ahora, despojado del viejo hombre, como dice claramente la palabra, que usted y yo nos despojemos del viejo hombre. Lo dice allá en Colosenses 3. Que nos despojemos. Capítulo 3. Que nos despojemos del viejo hombre. Cuando hablamos del viejo hombre, nos referimos a lo que antes nos agradaba hacer, pero ante los ojos de Dios no está bien visto, no es agradable. Todas estas cosas tenemos que dejarlas, despojado del viejo hombre. Es que usted un día quería hacer cosas que no entendía, no comprendía y se sentían bien. Sí me hago entender y lo hacía bien, pero entonces Dios quiere que usted y yo vivamos una vida en santidad. Toda sabiduría que quieres pedirle a Jesús, Él te la va a dar. Él la da. Él la da a quien la pide. Porque tenemos que ser hombres y mujeres sabios para podernos despojar del viejo hombre y poder vivir una vida en santidad. Tenemos que pedir sabiduría. Si tú la pides a Dios, Él te la va a dar, querido amigo, querida amiga, querido hermano. Si tú buscas esa sabiduría de Dios, Él te la va a dar. Si tú la pides, porque al que la pide, Él se la da sin ningún reproche. La sabiduría es un producto de la santidad. Sí me hago entender. Cuando tú pides sabiduría, quieres acarrear que quieres vivir una vida en santidad. Dice en la Escritura que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando tú quieres sabiduría, ¿cuál es lo primero que debe tener? A temer a Dios. Más que un temor, amarle, porque Él es amor. Eso me enseña y me corrige a despojarme del viejo hombre. Porque Dios quiere que tú y yo, que me estás escuchando, que me estás viendo, quiere que tú y yo vivamos una vida en santidad para ser salvos, para ser sanos, para ser guardado, para ser protegido por Él, para ser cada día un hombre y mujer de Dios. Pero tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad. Entonces, ¿qué significa revestido del nuevo hombre? Significa que debe haber una nueva conducta, que debería estar de acuerdo con la fe, con la palabra de Dios. Debería actuar en forma coherente, en forma responsable. Es más que hacer buenas decisiones y tener buenas intenciones. Eso significa tomar el camino correcto. Este es un paso sencillo, tan simple como ponerse su ropa. Así de sencillo es esto, como ponerse su ropa.
Salmos 24, 3 y 4. Vivir en santidad armoniza como vivir en paz. Como vivir en paz. Una buena relación con Dios, una buena conducta. Todo esto te va a relacionar a una santidad. Conduce a una buena relación con la comunidad, con tu entorno. Debemos buscar la paz medida que logramos ser más semejante a Dios. Claramente Él nos está hablando. Claramente Él nos está llamando. Nos insta a vivir en esa paz para así poder alcanzar una correcta santidad. Logramos hacer más siempre acercarnos a Cristo Jesús. Deberíamos considerarnos nuestro amigo de Jesús, muerto e insensible a las cosas que no agradan a Dios, a toda impureza, a toda pasión desordenada, a malos deseos, a la avaricia, así como las enfermedades de un árbol. Cuando un árbol se enferma, de sus ramas empiezan a caer todas las hojas del árbol. Se cortan. Asimismo tenemos que hacer con todas esas cosas desagradables en nuestra vida. Cortarla. Poner la palabra de Dios en práctica. Debemos ser cada día limpiado para así poder vivir una vida en santidad, de acorde a la gracia y a la misericordia de Dios. Así el Señor lo quiere. Así Él quiere que destruyamos todo lo que a Él no le agrada, que a ti te agrada. Cada día, cada segundo, cada minuto, que tomemos una decisión para quitar cualquier cosa que sostenga o que quiera alimentar los deseos desagradables a Dios. Depende todo del poder del Espíritu Santo. Depende todo de ti. ¿Qué tanto quieres hacerlo? ¿Qué tanto tú quieres lograrlo? ¿Qué tanto quieres llevarlo? Entonces, esa es la palabra de Dios que hoy te está hablando, querido hermano, querido amigo. Hoy la palabra te dice que sin santidad nadie puede agradar a Dios. ¿Qué dice Romanos 6:4? Léelo allí. Llévalo a la práctica. Lleve allí la palabra a la práctica. Tú tienes que verlo. Tú tienes que entenderlo. Hebreos 12:14 claramente te está hablando allí. Claramente nos habla. Claramente te insta y me insta a mí. Claramente allí dice él, Pedro dice allí en el versículo 15, sino aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir tenemos que ser santos. Dios quiere que tú seas santo. Tú de pronto pensarás que es difícil. Para ti es difícil. En este tiempo que se vive, en este tiempo que todo se ha transversado, pero Dios quiere que tú le des una oportunidad a través de su Espíritu Santo. Cristo te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está esperando que tú abras para Él de entrar a tu vida, para Él de entrar a tu familia. Pero Él es un caballero que si tú no le das la oportunidad, Él no lo va a hacer. Depende de ti que tú abras la puerta de tu corazón. Él quiere hacerlo. Él te dice claramente, sin santidad nadie verá a Dios. Él nos está llamando hoy en esta mañana. Hoy este nuevo domingo te dice que Él quiere
que tú y yo vivamos una vida en santidad. Yo te pregunto, no me respondas a mí. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Ahora, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Cuál sería esa flor? ¿Cuál sería esa hierba? Tu vida. Tu vida. Nos compara nuestra vida como esa flor del campo. Es esa. Que aquella flor que al amanecer florece y al atardecer se marchita. Yo te quiero animarte hoy, te insto en el amor de Cristo Jesús, que te esfuerces a vivir una vida en santidad. Tú que ya estás caminando este camino, tú que vas a empezar a caminar, tú que me estás escuchando hoy y por primera vez escucha la palabra santidad. Santidad es toda aquella cosa que agrada a Dios. A eso se le llama santidad. Y es lo que Dios te está llamando hoy. Porque sin la cual, ni aun yo que te estoy hablando, no puedo ver a Dios. Si no vivo una vida en santidad, en obediencia, no le puedo ver, ni tampoco le puedo agradar. Amigo, hermano, Dios te bendiga. No te olvides que sin santidad nadie le verá. Yo te animo para que si no estás viviendo una vida conforme a su palabra, conforme a la obediencia, recapacita, reflexiona. Todo tiene su tiempo. Hoy es su momento. Dile, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero vivir una vida en santidad. Yo quiero vivir una vida en santidad. Permítele que Él entre a tu vida, a tu casa, a tu hogar, para que tú vivas una vida en santidad. Yo quiero terminar diciéndote, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para ti. Tiene un plan de salvación, un plan de sanidad, pero tú y yo tenemos que vivir en santidad, sin lo cual no lo podemos lograr. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre amado, Dios mío, toma nuestra vida, perdona mi camino, perdóname, Padre Celestial, Señor, porque no sabía qué era santidad. Hoy, Padre Celestial, Señor, clamo a ti, te pido a ti que me renueves, que me dé nuevas fuerzas, me dé un nuevo amor, me dé una nueva oportunidad para empezar, porque de humano es de caer y de valiente es de levantarse. Levántate, toma tu cruz y sigue, como dijo el Pablo, hacia el objetivo, hacia el blanco. Querido amigo, Dios te bendiga. Puedes seguirnos en YouTube, en Facebook, nos puede ver. Ahí estamos, ahí nos encuentra como Pastor Franklin. Ahí me vas a encontrar. La prédica de hoy, la reflexión de hoy es llamado a una santidad. Dios te bendiga. Que la gracia de Dios se derrame sobre tu vida, se derrame sobre tu casa, se derrame sobre tus hijos, sobre tu esposa, tu esposo, tu pareja, tu finanza. Que la gracia de Dios te guarde hoy en medio de esta circunstancia tan difícil que el mundo está viviendo. Dios te dé nueva fuerza, Dios te dé nuevo ánimo, te llene de amor, vístete con la armadura de Dios y sigue para adelante. Dios te bendiga rica y abundantemente. Quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo y que cantemos juntos al Señor esta oración. Que le digamos, Señor, yo quiero ser como eres tú. Pon en mí tu corazón, di conmigo.
Pruébame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Pruébame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Pruébame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Pruébame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti.